Entonces, el día de hoy, el webinar, ay, perdón, el webinar tiene que ver con el tema cómo sensibilizar sobre discapacidad en equipos de trabajo y va a estar a cargo de Óscar Baldeón. Él es comunicador de profesión y es director ejecutivo de la institución Iguala. Entonces, nada, aprovechar el momento, el espacio para poder reflexionar juntos y disfrutarlo también para poder seguir aprendiendo. Óscar. Gracias, Cristina. Gracias a todas las personas que están conectadas en este ciclo de webinar que estamos haciendo, como dice Cristina, de recursos humanos inclusivos. La sesión número 2, cómo sensibilizar sobre discapacidad en equipos de trabajo. Vamos a tener diferentes contenidos y también una dinámica. Vamos a tener la costumbre de hacer dinámicas en cada sesión que tengamos para fomentar la interacción, para que nos conozcamos un poco. Como dije antes de empezar, mientras esperábamos a que más personas se conecten, queríamos recoger primero las percepciones de los que estén aquí para saber qué piensan que es la sensibilización, qué es lo primero que se viene a nuestra mente cuando pensamos en sensibilización. Entonces, para eso tenemos la herramienta Menti, que es una herramienta de consulta interactiva en tiempo real. Entonces, para eso es importante que podamos hacer un escaneo con nuestra herramienta del celular, con el QR, y así poder ingresar. Entonces, ya hemos seguido. Hay otra forma de hacerlo, de ingresar, que también la voy a compartir. Es ingresando a menti.com y también se tiene que ingresar el código 6687575. La pregunta de consulta es, ¿qué palabra se te viene a la mente si digo sensibilización? Entonces aquí ya han ido participando y nos dicen, sensibilización es dar valor a algo, es conocer algo nuevo, ser empático, persuadir. A ver, vamos participando. Introyección. Concientizar. Conocer para entender. Genial. Ok. Vamos a volver a la presentación. Igual pueden seguir participando. Ah, hay más participaciones. A ver. Reconocer y asimilar. Perfecto. De acuerdo, de ahí vamos a volver. Así que sigan participando para poder tener sus opiniones. Ahora vamos a mirar un poco más allá de lo que hemos ya compartido, que sus aportes son muy valiosos porque tienen mucho que ver con lo que vamos a realizar el día de hoy, sobre todo en la dinámica grupal, que esa es la parte que vamos a tener ahí, vamos a ir calentando con esta parte medio teórica, ¿sí? Y luego ya nos vamos a separar en grupos para poder aplicar. Entonces, ¿qué es la sensibilización? Con todo lo que hemos dicho, es la introyección, el hecho de también estar reconociendo algo nuevo, dar valor a algo. Nosotros lo vemos como un proceso que es estratégico para la organización donde se está implementando y también está planificado. Aquí se fomenta la interacción con diversas audiencias para promover, por ejemplo, una mejora continua y también para poder promover compromisos. Esto es muy importante, ya que estamos en un espacio que se ve más cualitativo,
de repente aquí las valoraciones de compromiso son muy valoradas, valga la redundancia, son muy importantes. Entonces aquí es importante tener en cuenta también los objetivos que tiene una sensibilización y a qué metas se está planteando esta sensibilización, ¿no? Estas metas, estos objetivos también deben ser comunicados internamente. ¿Para qué? Para que se pueda alcanzar un posicionamiento positivo durante un tiempo determinado. Por ejemplo, si tenemos un proceso de sensibilización, así sea de una sola sesión, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo con una donde solamente es algo que vamos a hablar puntualmente y ya no lo vamos a ver más dentro de un buen tiempo. En este ejemplo, lo que haríamos nosotros sería anunciarlo a través de la comunicación interna, anunciando el webinar, en este caso la sensibilización, anunciando previamente con una intriga, diciendo qué es lo que vamos a generar de impacto con esta sensibilización. Entonces vamos a ir despertando el interés de los colaboradores, de los trabajadores de la empresa, y así vamos a tener más audiencia. Vamos a tener más engagement interno también para que puedas tener unos indicadores de cumplimiento a partir de la participación, que eso también es importante. Entonces, la sensibilización también se puede ver como un punto de partida que es vital para las organizaciones que desean impulsar transformaciones culturales, ¿no? Sobre todo en aspectos de diversidad que ahora también estamos abordando con mayor amplitud, ¿no es cierto? Ahora se habla de sesgos inconscientes, se habla de todas estas resistencias a entender temas nuevos, y justamente la sensibilización, como bien lo han dicho en la aplicación, es dar a conocer también algo nuevo, algo que justamente supere o busque superar esos sesgos, esas resistencias. Si no tenemos este proceso de sensibilización, vamos a tener impactos negativos eventualmente en las organizaciones, porque al no tener esto, no estamos ni preparados de cómo atender ciertas situaciones, ya sea con nuestra audiencia interna o eventualmente con una audiencia externa, si es que es una empresa de servicios, por ejemplo, ¿no? que se brinda toda su atención a los consumidores. Entonces vamos a profundizar un poco más, vamos a dedicarnos a lo interno, vamos a ver qué barreras se suelen presentar para estas transformaciones. Internamente está comprobado que los líderes necesitan estar comprometidos con un propósito cuando se habla de diversidad e inclusión. Y en general con todas las transformaciones culturales que se den dentro. Si no tenemos a la alta dirección involucrada, difícilmente vamos a tener al área que lidera esta persona presente en espacios como estos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que haya empatía, que haya sensibilización también dirigida a líderes. Una cosa es dirigirnos a personas que lideran equipos, y en otros espacios hay que bajar la información ya a toda la planilla de trabajadores. Eso es muy importante. Y para poder tener eso también, para poder también comprometer a la alta dirección, es importante que haya un comité de dirección que sepa de estos temas, que ya haya recibido información al respecto, y también se puede dar un ejercicio de representación externamente, ¿no? Desde los directores de una organización. Entonces, como vemos, la sensibilización en la alta dirección es muy importante, no solamente para los gerentes de las áreas, sino inclusive para los directivos de una empresa. A nivel de cultura, también se da resistencias o barreras, ¿no? Se da una barrera cultural por el país donde estamos, el punto geográfico donde nos encontramos, cómo están tratándose esos temas de discapacidad en determinado lugar del mundo. Entonces, es importante tener en consideración parte de lo que vimos en el webinar número 1 respecto a los modelos de tratamiento de las personas con discapacidad. El modelo de prescindencia, el modelo médico y finalmente el modelo social que tratamos de impulsar desde Recursos Humanos Inclusivos. Entonces, eso también, ese proceso de atravesar de una visión, desde una perspectiva de prescindencia al modelo médico, ha tomado un tiempo, y en algunos países esta visión no se ha superado del todo. Todavía se ve la eugenesia, todavía estamos en una situación en la que culturalmente no hemos superado sesgos en casos menores como Perú, por ejemplo. Sin embargo, a nivel de cultura, estamos poniendo resistencias porque se expresan de diferentes formas. Por ejemplo, está en la educación, por ejemplo, ¿no? Los roles de género.
Aquí lo que podemos identificar, por ejemplo, es el hecho de que una persona sea vulnerada no solamente por su condición de discapacidad, sino que a su vez puede ser por otro factor, por ejemplo, los roles de género. Se piensa de que una mujer con discapacidad no es víctima de acoso, y sí lo puede ser. Entonces, pero a veces uno ve que la discapacidad no nos permite prestar atención a la real dimensión e intersección de sus problemáticas, de sus necesidades. Eso también es una barrera cultural que se tiene que superar, pero para eso primero hay que abordarlo, ¿no? Y propiamente los sesgos o lo que está relacionado al interior de la organización. No solamente es el punto geográfico donde estamos, sino también cómo es el clima laboral, cómo es la interacción entre los trabajadores de la empresa en esta materia. En los procesos también, para poder dirigir algunos procesos, a veces tenemos un sesgo que nos hace, por ejemplo, convocar solamente a hombres. Entonces eso nos impide generar una visión de género. Entonces, a su vez, también esto aplica en la discapacidad. Pensamos, por ejemplo, por experiencias de usuario, no vemos que haya ajustes razonables necesarios para personas con discapacidad que van a trabajar con nosotros. Porque es un reflejo en este caso, la accesibilidad es un reflejo también de lo que ocurre fuera, en el espacio público, que también es inaccesible. Entonces, acá, ¿qué ha pasado? Que se ha diseñado todo un espacio, una infraestructura en personas que no tienen discapacidad. Entonces, se pone en evidencia eso de diseño cuando ingresa una persona con discapacidad o quiere ingresar y no puede, porque no hay rampa, por ejemplo. Entonces, aquí también es importante tener en cuenta entonces que los procesos que se vayan a decidir deberíamos procurar que estén compuestos o que la decisión haya sido tomada por personas diversas, no solamente de diversas áreas de la empresa, sino que también responda propiamente a diversidad en general, ¿no? Que hayan mujeres, que hayan personas con discapacidad, si es que tenemos personal con discapacidad dentro, etc. En sí mismo los sesgos, como ya decía, es una barrera, como tenemos sesgos inconscientes, que no nos permite ver las problemáticas, ¿no es cierto? Como lo decíamos, tenemos estos sesgos para distintos aspectos, no solamente discapacidad, también se da en género, por cuestiones de edad, nacionalidad, etc. Y desconocer esto genera, no ser consciente de que existen estos estereotipos, dificulta el proceso de sensibilización también, pero justamente es ahí donde se encuentra la brecha y la solución. También está la creencia de que no existen sesgos en la organización, ya que no hay ninguna intención consciente de discriminación. Entonces, como todos estamos en una normalización de conductas, nadie es capaz, porque no, a veces tener miedo, cómo van a tomar lo que voy a decir, entonces termina no diciendo o no visibilizando determinada situación. También pasa con los asuntos vinculados a discapacidad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Formar a los profesionales de todos los niveles en temas relacionados con sesgos inconscientes, cultura inclusiva, liderazgo inclusivo, gestión de reuniones inclusivas también. Si tenemos personal con discapacidad, es importante tener en cuenta qué discapacidad tiene esa persona para tratar de hacer que la comunicación responda a sus lenguajes. Los role models también, en las organizaciones se detecta una falta de role models que hagan las cosas de manera diferente. Entonces acá justamente estábamos hablando de la alta dirección hace un momento, ¿no? Volvemos a mencionarlos. Es importante que se cree un comité de diversidad que pueda orientar también a todos los niveles de la organización en esta materia y decirles, mira, si tú eres líder en este grupo de trabajo, es importante que tengas en cuenta esta visión, porque es justamente el área donde está presente personal con discapacidad. Si eres el gerente general o de la dirección, también se le puede impulsar o promover que esté concientizado para que participe de eventos externos como en el que estamos ahora. Además, también tenemos una barrera que es la radiografía en la diversidad, ¿no? Se han identificado como una barrera la brecha generacional, cómo nos relacionamos los jóvenes con personas adultas mayores, por ejemplo. Entonces hay situaciones en las que la digitalización, como la que estamos viviendo ahora, de repente hace que tendamos los jóvenes a ser menos tolerantes con la poca digitalización o la
difícil adaptación a la digitalización que tienen las personas adultas mayores. Entonces, eso también hay que trabajarlo. También pasa con discapacidad, porque también cuando generamos materiales como estos, es importante tener a una persona que te haga un lenguaje de señas, que podamos hacer un contraste de color si hay dificultad para ver. Entonces, hay distintos aspectos de accesibilidad que también comienzan a verse desde la digitalización, ¿no? Ahora, ¿qué componentes debe tener una sensibilización? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Lo principal es qué recurso humano va a ser involucrado en estos procesos, ¿no? Los primeros que están convocados a liderarlos son personas normalmente de áreas de gestión de desarrollo humano o que están en capacitación y desarrollo. Aquí lo que vamos a ver es áreas o grupos de profesionales que estarán vinculados en la intervención de sensibilización. Si vamos a abordar solamente un área, vamos a ir solamente a líderes, ¿cómo lo vamos a hacer? Es importante también contar con un cronograma de sensibilización claro. Vamos a hacer una sola sensibilización, vamos a hacer un ciclo de sensibilizaciones, ¿cómo lo vamos a hacer? Y cuando ya tengamos claro cómo lo vamos a hacer, hay que expresarlo en un cronograma para tenerlo ahí bien mapeado como nuestro calendario de pasos a seguir para que esto sea exitoso. También es importante tener call to actions hacia los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, reforzar mensajes como discapacidad no es incapacidad, porque a veces uno se asocia con lo otro cuando estamos con sesgos hacia una forma de pensar. También realizar evaluaciones. Las evaluaciones pueden ser, no necesariamente, ya que estamos en un espacio más de interacción, espacios más cualitativos, donde estamos tratando de conocer primero nuestro punto de partida y luego a partir de eso comenzar a superarlo. Las evaluaciones pueden ser con casos prácticos, pueden ser con preguntas bien puntuales que vayan a lo básico primero, dependiendo en qué fase de sensibilización nos encontremos. Pero si vamos a hablar de partida, hay que hablar de nuestros sesgos, por ejemplo, ¿no? Yo sugeriría empezar por los sesgos y que el equipo reconozca cuáles sesgos hay alrededor o que una misma ha puesto en práctica y a partir de eso generar compromisos que nos haga elevar la valla, por último, si es que estamos cumpliendo un rol adecuado, elevar la valla yendo más allá, hablando más del tema, por ejemplo. Y finalmente, el monitoreo. Esto se va a realizar con indicadores de desempeño y aspectos cualitativos como los hallazgos y las recomendaciones que recoge la persona que está facilitando el espacio. En el caso de las conclusiones, se puede hacer al final de cada sensibilización, pero es importante tener uno al final de todo el proceso de sensibilización que recoja todos los hallazgos, todas las recomendaciones, esos detallitos que se han dado entre un y otro evento son importantes, porque justamente ahí está tu audiencia. La audiencia es la que te está diciendo qué es lo que se tiene, por dónde se orienta, si es que esto está poco interactivo, por ejemplo, ¿no? Para eso hay que contextualizarnos también. Cuando vamos a empezar un proceso en esta materia de discapacidad, hay que saber en qué situación estamos sobre este asunto. Y para eso hay que necesariamente hablar del COVID-19, qué impactos ha tenido el COVID-19 en el empleo. Entonces aquí lo que vemos es que los estragos de la pandemia al empleo, donde un sector que se ha visto severamente vulnerado es el de las personas con discapacidad. Tenemos una fuente que es del diario La República del año pasado, donde nos dice que cerca de 200.000 liberteños que poseen una discapacidad, solamente el 10% tiene un trabajo y a raíz del COVID, esta cifra ha presentado una disminución del 5%. Entonces aquí tenemos la materialización del perjuicio por causa del COVID-19. Las personas con discapacidad parten de una situación de desigualdad laboral que evidencia su mayor vulnerabilidad en tiempos de crisis. Viéndose doblemente expuestos a situaciones de pobreza y exclusión, es lo que nos dice el Observatorio de Recursos Humanos este año. Es importante entonces tener en consideración, ya que estamos contextualizándonos en qué tipo de realidad estamos, la realidad peruana en este caso, es importante situarnos también con el marco legal. Es decir, todas estas acciones que vamos a hacer responden a una política nacional en este caso, entonces es importante tenerla en cuenta para poder dar seguimiento, cumplimiento, etc. Entonces recordemos que tenemos la Ley 29.973, la Ley General de la Persona con Discapacidad, y esta establece el marco legal para promover
para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. También menciona el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, oportunidades y remuneración, las medidas de fomento y bonificación que existen en concursos públicos de méritos, la cuota de empleo en entidades públicas, que es el 5% del total del personal, la cuota de empleo en empleadores privados, que es no inferior al 3% si cuentan con más de 50 trabajadores en planilla. También está el derecho a los ajustes razonables en el lugar de trabajo y una deducción adicional de impuesto a la renta de tercera categoría sobre gastos de ajustes razonables, ¿no? Que tienen que ver con la accesibilidad, es decir, cómo está condicionado el entorno en el que se opera. Y también es algo que va a comenzar a hablarse mucho por el tema del teletrabajo. ¿Cómo hacemos ajustes razonables si tenemos un teletrabajador o una teletrabajadora? Y finalmente, las empresas promocionales de personas con discapacidad, ¿no? Es decir, cuán comprometidas están, la fomento. Ahora, también es importante ver si nosotros como organización tenemos políticas corporativas que atiendan explícitamente la materia de discapacidad. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿nuestra empresa tiene políticas corporativas de diversidad con mención explícita a asuntos de discapacidad? Ahí tenemos una primera pregunta para que vayamos reflexionando. En este ejemplo, vamos a mencionar alguna organización que tiene una política y cómo la va materializando. Entonces, esta empresa podría contar con políticas de reclutamiento y atracción del talento con un enfoque de diversidad, en la cual tiene como objetivo cubrir las vacantes con postulantes externos. El programa producto de la política promueve la participación de personas con discapacidad en los procesos de selección, lo que decíamos, ¿no? Si estamos trabajando con alguna bolsa laboral determinada, es importante mencionar que invitamos a las personas con discapacidad a que participen, a que postulen y manden su CV, porque también, ¿qué pasa? Algunas personas con discapacidad pueden sentirse que no calzan en el perfil. Si lo ven tan formal, tan capacitista de repente, no se animan a participar y eso obviamente se traduce en que no hay un trabajo por prestar atención en este momento, no una llamada de empleo que te busquen. Entonces hay que trabajar toda esa parte también. La política facilita establecer alianzas con la Bolsa de Trabajo de Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, con las OMAPETs distritales, con el Instituto Nacional de Rehabilitación, puede ser, con CONADIS, que es la organización, el ente rector, digamos, en esta materia, el Centro Especializado en Rehabilitación Profesional CER, entre otras organizaciones. Es decir, no trabajar esto solos, porque si estamos de manera aislada, estamos incurriendo en estas barreras que no nos permiten tener visión global de la situación. Ojo con eso. Por eso es que las alianzas son muy importantes también. Es importante tener en cuenta también el problema social respecto a esto, ¿no? Entonces acá tenemos que Quintanas y Rosas en 2020 afirma que la prevalencia de la discapacidad es mayor en la población en situación de pobreza. La falta de recursos obstaculiza el acceso a los servicios educativos, lo que a su vez limita aún más su ingreso al mercado laboral. El estrecho vínculo entre discapacidad y pobreza retroalimenta la exclusión económica de las personas con discapacidad y las coloca en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, eso es lo que materializa la discapacidad, la deficiencia más las barreras que tenemos, las barreras en este caso que se expresan, nuestros sesgos inconscientes son una barrera, que haya escaleras y no haya rampa es una barrera. Entonces, todo eso combinado es lo que materializa la discapacidad. Acá menciona también, pese a esta realidad, los efectos de la discriminación múltiple pasan desapercibidos debido a que las políticas de discapacidad suelen tratar a las personas indistintamente de su género y existe escasa evidencia sobre las experiencias de discriminación de las mujeres con discapacidad. Lo que mencioné hace unos minutos, ¿no? O sea, el hecho de pensar a las personas con discapacidad desde un punto de vista sesgado nos impide ver, en el caso de una mujer, que también puede ser víctima de acoso callejero en las calles. Entonces, esa realidad no la vemos porque primero estamos viendo su discapacidad. La estamos deshumanizando. Al estar tan sesgados, terminamos deshumanizando a la persona de necesidades que tienen todas las personas, de problemáticas que podemos vivir todas las personas. Entonces, comencemos a pensar propuestas,
¿no? Vamos a comenzar a prepararnos ya para el momento de la dinámica de grupos. Entonces aquí es importante tener en cuenta, como ejemplo, ¿no? Brindar sensibilización a toda la planilla de trabajadores, enfatizando la participación de líderes de la empresa. Entonces aquí vamos a tratar de hacer que vayan todos al evento, no solamente los líderes, sino también los trabajadores de la planilla. ¿De qué plazo estamos contando? Nos están indicando, imaginémonos que estamos en la situación real, nos están diciendo, tenemos un plazo de 5 meses para toda esta intervención. Puede ser 5 sesiones donde sea una mensual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero entendamos que a veces hay otras agendas, que una se cruza con otra. Entonces, para no someter a tanta presión el proceso, podemos tener un proceso mensual, ¿no? Dividimos bien los temas, los armamos con tiempo y lo vamos difundiendo cada mes. El monitoreo de progreso se puede hacer, como ya mencioné, con casos, con preguntas, interacciones. Y la estrategia es una estrategia que debería estar operada por capacitación y desarrollo, que es del área de recursos humanos, con soporte analítico a través de responsabilidad social o sostenibilidad, si es que hubiera las áreas, y obviamente con el apoyo de difusión mediante comunicaciones internas en este caso. Entonces, si estamos en el caso de comunicaciones internas, debemos tener en cuenta que la comunicación interna deberá promover el compromiso en todos los niveles, ya que estamos teniendo aquí, tratando de juntar a todos. Y también promover y mantener un ambiente diverso, ¿no? Entonces, con reforzamientos, de repente de lo aprendido en determinado webinar de sensibilización, se llegan a unos compromisos. Entonces, de repente de eso se puede también hacer comunicación interna post-evento. Acá, por ejemplo, vemos objetivo general: incrementar el compromiso hacia beneficiarios con discapacidad de la empresa, tanto internamente como externamente. Aquí ya vamos aumentando un poquito el nivel, a través de un proceso sensibilizador que aborde las principales problemáticas y fenómenos que ralentizan o impiden la productividad económica de personas con discapacidad. Entonces acá vamos a tratar de verlo un poco más amplio de lo que estábamos viendo solamente interno, ¿no? Ya estamos comenzando a involucrar al área de responsabilidad social. Objetivos específicos: incentivar la participación permanente de líderes en el proceso sensibilizador entre los meses de junio y octubre de 2021 para una sostenibilidad en el tiempo basada en compromisos. El objetivo número 2 es sensibilizar en asuntos de discapacidad al 90% de la planilla de la empresa. Ese es nuestro número óptimo, ¿no? Si es más, mejor. Y en tercer lugar, explorar la viabilidad de un retorno a cifras de contratación prepandemia para la población con discapacidad hacia el cuarto trimestre del 2022. Es decir, hasta el próximo año lo cerramos en esas cifras. ¿Será posible? Vamos a ver. Entonces, para eso, de repente, no estamos sesgados, estamos mirando mucho el tema de la reactivación económica, todas las implicancias, tomar el camino más ágil, etcétera. Y de repente nos falta justamente, oye, detente un momento, mira esto también. La reactivación no puede impedir que se frenen el derecho al trabajo digno. Y hay personas con discapacidad que necesitan ser integradas de una manera interna o recibiendo algún tipo de apoyo de manera externa. Cronograma de actividades. Como mencioné, el cronograma es importante. El cronograma de actividades es una herramienta para gestionar estos proyectos, estos procesos que pueden ser de larga duración. Ya estamos hablando de 5 meses. Esto funciona como un calendario en el que se establecen los tiempos en los que se realiza cada tarea en conjunto con actividades y quienes incluso pueden estar involucrados, si es que queremos mayor nivel de detalle. Entonces lo definimos en un diagrama de Gantt. ¿Cómo hacer un cronograma de actividades? Recopilando la información fundamental de manera previa, como mencioné, es decir, toda la contextualización, en qué normativas nos estamos alineando, normativas de Estado, a qué políticas corporativas también nos estamos alineando, si es que somos una serie de empresas que tenemos base en Perú, en Chile, en Bolivia o en Europa, qué tan sintonizados estamos, ¿no? Entonces eso forma parte de la información previa que es fundamental. La definición de tareas. ¿Quién va a hacer qué? ¿Y en qué temporalidad? Por ejemplo, si tenemos un equipo en recursos humanos, vamos a tener que establecer las actividades hacia cada una de esas personas. Si estamos siendo más integrales, si estamos involucrando áreas de comunicación, como en este caso, o responsabilidad social empresarial,
o sostenibilidad, también es importante que esas personas estén bien identificadas con sus actividades. La secuenciación de tareas. Todo tiene que llevar un orden, todo tiene que estar alineado y el trabajo en equipo es una de las cosas que están puestas a prueba para estas iniciativas. También está el establecimiento de los tiempos y de los recursos. Ya hemos hablado que contamos con 5 meses en este ejemplo y tenemos distintos recursos. De repente tenemos presupuesto en el área de recursos humanos para capacitación y desarrollo. Y finalmente la distribución de las tareas, ¿no? Como decía, esta persona de responsabilidad social se va a encargar, por ejemplo, de analizar el contexto específico de la discapacidad en ese distrito, en el distrito donde nos encontremos. Entonces, esta persona puede, justamente por su actividad, tener facilidad de contacto con los municipios, y en los municipios están las OMAPETs. Entonces, ahí tenemos facilidad de recoger la información. Entonces, estas personas de responsabilidad social muchas veces, si estamos hablando en otras regiones, hacen funciones de relacionamiento comunitario. Y en esas funciones también está involucrada las municipalidades y también las OMAPETs. Ahora también es importante mencionar la importancia de los indicadores, los KPIs, ¿no? Los KPIs permiten cuantificar el éxito de la organización en estos procesos y para saber cómo se están utilizando los recursos disponibles y qué rendimientos se están obteniendo en cada etapa del proceso. Entonces, los indicadores nos van a ayudar a identificar buenas prácticas, a mejorar buenas prácticas o a erradicar prácticas que son negativas. Los ejemplos que tenemos aquí son el porcentaje de ausentismo, cuántas personas están aquí, cuántas personas no. Puede haber un desglose también de áreas en ese aspecto. El número de áreas que están participando más y las que no lo están. Y finalmente, los números de líderes participantes por cada sesión. En todas las sesiones que hemos hecho, ¿han estado los líderes de cada área? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántos? Tenemos más ejemplos aquí, el porcentaje de ausentismo, como mencioné, el porcentaje de acceso a las acciones formativas por áreas, roles, etcétera. Número de áreas más participativas, número de líderes participantes por cada sesión, número de cursos o número de horas de formación en temas de diversidad e inclusión con énfasis en discapacidad, número de políticas de diversidad e inclusión, cuántas hay, de repente podemos hacer un mapeo de eso, el número de jornadas relacionadas con la diversidad e inclusión que organiza la compañía relacionadas con discapacidad y el número de eventos externos, como mencionaba, sobre discapacidad y diversidad a los que asiste la empresa, ¿no? Si es que existen espacios como estos y una persona a nombre de la empresa participa, es una forma externa de participar o promover la discapacidad, la diversidad y discapacidad. Genial. Entonces ahora lo que vamos a hacer, y para eso voy a pedir la ayuda de Cristina, es que vamos a separarnos en grupos para poder hacer una dinámica. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponernos en dos tipos de equipos. Un equipo que tiene la misión de plantear un proceso de sensibilización para líderes. En este hipotético, la empresa no ha hecho ninguna actividad, es la primera vez que lo va a hacer y necesita generar ideas, ¿no? Necesita una propuesta de qué es necesario hacer con los líderes como punto de partida para iniciar estos procesos de transformación cultural en materia de discapacidad. Y el segundo equipo, el equipo B, es una sensibilización a la planilla completa. En este escenario, se supone que la empresa ya ha llevado un proceso anterior, de repente la empresa, digamos que ya tiene políticas de discapacidad en sus políticas de diversidad, y ahora lo que hay que pensar es cómo abordamos el tema con 100 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tratar de conversar eso, qué objetivo tenemos, qué indicadores podemos proponer también, y de cuánto tiempo consideran que disponen para poder plantear este abordaje, en cuántas sesiones, por ejemplo. Todo eso lo vamos a ver. Voy a dejar de compartir pantalla por el momento. Listo, entonces nos vamos a las salas. Por favor, les pediría que le den clic en el momento que les abra el mensaje. En todo caso, Karen y Josie van a estar también en las salas para apoyar.
si tú serías el grupo que trabaje el tema A, ¿no? Sensibilización a líderes, y Karen tuvo el tema B, que sería la planilla completa, ¿ya? Listo, Ujú. salas entonces. En nuestro grupo nos tocó con Antar y con Berta, ¿no? Y Cristina, y Antar nos pudo compartir una información muy, muy importante y eh, muy rica acerca de lo que era el tema de sensibilización a líderes que se hacía en su... sí, un ratito Antar, hago una como que previa y luego ya tú puedes continuar, ¿ya? Entonces, él nos mencionaba que es muy importante esta comunicación entre el líder y los colaboradores. Además, también poder tener en cuenta cuáles son los puntos críticos de la organización, ¿no? Implementar distintos talleres, ¿ya? En donde se pueda fomentar el tema de sensibilización y también el poder conocer a los colaboradores con los que la empresa cuenta, eh, fomentar también lo que es la evaluación del desempeño, tener este feedback entre los líderes y los colaboradores de las empresas. Y algo más que también mencionó era tener en cuenta las distintas normas, ¿no? Normas ya establecidas dentro de cada una de las organizaciones y las empresas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Jocelyn. Eh, a ver, creo que Antar también quiere participar, entonces estamos preparados para poder recibir su comentario. Muy buenas noches a todos. Como le comentaba con el grupo mm, sobre para un taller de sensibilización para líderes como un proyecto, como le comentaba, como trabajaba en la empresa Every, es una empresa de transformación digital. Entonces, de acuerdo para implementar este taller, de acuerdo a la cantidad de los líderes que cuenta en la organización, para poder armar un plan de cronograma, actividades según por fecha. Por ejemplo, vi aproximadamente 990 líderes, entonces esto identificaba como 6 meses para taller de sensibilización que era por grupo, por secciones, y 2 veces al mes, y esto que hacían los talleres de sensibilización, identificaba los puntos críticos por área o por proyecto, una encuesta de satisfacción entre los colaboradores y el líder. Ahí se identificaba cuál es el punto crítico, por ejemplo, la comunicación, cómo debe comunicarse entre el líder con su equipo y también la organización con el equipo. Entonces, y también adaptarse en los valores, en la cultura de la organización. Por ejemplo, en los valores de el respeto, la camaradería, la confianza. Entonces todos estos valores tenemos que implementarlos en los líderes para que los líderes puedan compartir con su equipo y cumplir estos valores, ¿no? También que vimos el tema de desempeño. Hay algún equipo que no sabe cómo tener su evaluación de desempeño. Hay algunos líderes que no saben cómo manejar, entonces tenemos que capacitar a los líderes cómo evaluar a su equipo, cómo identificar su logro, cómo reconocerlo, ¿no? Entonces hay varios puntos. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias a Antar por su comentario. Bueno, ahora también vamos a explicar lo que hemos identificado en el equipo en el que hemos estado presentes, viendo la sensibilización con la planilla completa, ¿no? Cómo lo vemos. Entonces aquí, en esta dinámica, de repente Ricardo nos puede ayudar dando su opinión, y también Andrea, si es que desea participar. ¿Qué reflexiones hemos intercambiado en estos minutos que hemos estado juntos?
Sí, claro, muchas gracias. Sí, nosotros estuvimos discutiendo sobre cuáles debían ser los procesos previos a la intervención propiamente dicha, ¿no? Y consideramos muy importante que antes de la intervención teníamos que recoger información. Y para este proceso de recoger información teníamos que, digamos, circunscribirnos a tres aspectos, ¿no? Uno, revisar y analizar las políticas y normas internas de la empresa, ¿verdad? A fin de evaluar si es que existen o no criterios de diversidad, inclusión y discapacidad. Luego, analizar los procesos regulares para, por ejemplo, la contratación del personal, ¿no? A fin de poder brindar los ajustes necesarios que puedan considerarse. Y lo tercero, levantar información respecto a las percepciones, ¿no? De los líderes de las áreas principales de la empresa, ¿verdad? Y de representantes de las mismas áreas, ¿no? De modo tal de poder tener, digamos, un diagnóstico, ¿no? Bastante amplio de cuál es la intencionalidad, la cultura de la empresa respecto a los temas de diversidad y discapacidad. Yo en este punto me gustaría parar porque me agradó mucho la propuesta que hizo Andrea sobre el voluntario corporativo, así es que yo le dejo la palabra a ella para esta segunda parte. Muchas gracias, Andrea. A ver, cuéntanos. Sí, ese comentario también es súper importante, el aporte que diste. Cuéntanos, por favor. Sí, gracias, compañeras. Gracias, Ricardo. Sí, era importante la mención que mencionaba Ricardo, el del hecho de cuantificar desde el inicio, porque es importante y nos permite dar cuenta de cuál va a ser el avance, ¿no? Desde dónde partimos y cuál va a ser, cómo vamos a estar yendo en el paso a paso. Y para ello, la idea que surgió también sobre el voluntariado corporativo es bastante valiosa, porque de esta manera las personas por iniciativa propia se unen al hecho de que quieran generar un cambio, ¿no? Que puedan realizar una transformación en el interín de la empresa. Ellos podrían ser agentes de cambio dentro de sus mismas áreas, y para ello las experiencias que ellos pudieran tener tratando con personas con discapacidad les podría dotar tanto de conocimiento, de poder sensibilizarlos y de querer también compartir esas experiencias con otros, y animaría internamente a sus otros compañeros y colegas para poder replicar estas experiencias. A lo mejor iniciar con un plan piloto y después que pueda replicarse hacia más áreas de la empresa, y de esa manera hacerla más escalable e incrementar en determinado número la posibilidad de que esto pueda instalarse como una política de contratación y políticas también de convivencia dentro de la organización. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Andrea, por los aportes que están compartiendo en esta sesión. También gracias al otro equipo que también nos ha mostrado a través de ANTAR cómo se puede abordar estos procesos de sensibilización. Entonces, para ir cerrando, vamos a terminar como empezamos. Vamos a apoyarnos con la aplicación de Menti. Les pido por favor que puedan ingresar al mismo QR, es la misma dirección, solamente que vamos a pasar a la siguiente pregunta, a la siguiente consulta. Es, ¿a qué nos podemos comprometer? Entonces vamos a hacer un review de cierre sobre lo que vimos en el primer slide de Menti, que era qué palabras se nos viene a la mente cuando mencionamos sensibilización. Concientizar, ser empático, reconocer y asimilar, conocer para entender, conocer algo nuevo, dar valor a algo, persuadir, introyección. Entonces este es el otro slide. Con lo abordado hoy me comprometo a... Perfecto, ahí están compartiendo ya sus opiniones. Tener mayor empatía, proponer a la gerencia una política de capacitación sobre inclusión, respetar la diversidad, también está, genial. Conversar con mis socios sobre la importancia y beneficios de la diversidad en el talento, perfecto. Mirar y relacionarme sin sesgos con los otros, genial. Estamos recogiendo lo de los sesgos que hemos mencionado a lo largo de este webinar.
También está compartir planes e ideas sobre proyectos, actividades de inclusión y diversidad. Genial, muy bueno. Vamos a ya dar cierre entonces al webinar del día de hoy, en la sesión número 2 del ciclo de webinars. Acá tenemos las referencias que hemos utilizado para la presentación de hoy. Les agradecemos mucho su participación. Recuerden que podemos ingresar a Igualab y a Inimundo para enterarnos más. Si es que de repente podemos compartir el link de registro por correo electrónico, también se les va a hacer llegar cuando minutos después de este cierre. Van a poder contar con el formulario también para integrarse al WhatsApp. Y también les pedimos que cuando esto sea difundido a través de las redes sociales en estos días, podamos compartirlo y difundirlo y así lograr que más personas puedan participar tanto de las actividades que estamos realizando como también de lo que interactuamos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Es un espacio donde podemos compartir noticias, podemos compartir algún texto que sea interesante, algún video, etcétera, ¿no? Todos los contenidos relacionados a lo que estamos impulsando. No sé si, Cristina, ¿quieres dar algunas palabras finales también antes de cerrar? Sí, solo para terminar, gracias, Oscar. Agradecemos este webinar. Creo que ha sido súper importante el tener la posibilidad de conocer un poco más esta mirada sobre cómo podemos sensibilizar a nuestros equipos de trabajo, pero mucho más rico poder haber compartido con otras personas estas ideas que creo yo que nos ayudarán a poder mejorar también nuestro día a día dentro de nuestro ámbito laboral. Para finalizar, me gustaría que por favor podamos prender nuestras cámaras tal vez para tomarnos una foto última y nada, agradecerles nuevamente su participación y creería que dentro de poco les estaremos mandando el link, como decía Oscar, con el video, pero también invitarlos a la siguiente sesión de webinar. Entonces, una sonrisa en 1, 2, 3. Perfecto. Muchas gracias a todos. Un gusto. Hasta luego. Gracias.